El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 3, versículo 4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. ¿Por qué dice esto Pablo? Bueno, los judíos a los cuales Pablo se dirige en esta carta, los judíos creían que para siempre serían aceptables ante los ojos de Dios simplemente porque eran los descendientes de Abraham. Ahora, es cierto que ellos eran el pueblo especial de Dios. De esto leemos y la Biblia revela claramente que los descendientes de Abraham eran el pueblo especial de Dios. Pueblo del pacto. Aunque no eran siempre fieles al pacto. Creían que eran privilegiados porque tenían la ley de Dios, aunque muchas veces no la guardaban. Los judíos creían erróneamente que el ser hijos descendientes de Abraham, que eso les daba la plena seguridad de que nunca serían rechazados por Dios. Ellos lo veían como un privilegio permanente. Según esto, todo judío sería salvo, y a consecuencia de eso creían que si algunos se perdieran, que Dios no sería fiel a su promesa a Abraham y sus descendientes. Para ellos el ser judío era pues, prácticamente un boleto al cielo. Comparten esta idea falsa con el calvinismo, que enseña que los que Dios elige incondicionalmente, según ellos, que son elegidos para salvación y que no pueden caer de la gracia. Y los argumentos de Pablo en este texto son para tumbar, destruir esa falsa confianza, sean de los judíos o de otros. Dice Pablo que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. Él explica esto en Romanos capítulo 2, que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea que eso de ser descendientes de Abraham y siendo circuncidados y todo conforme a la ley de Moisés no era garantía, no era un boleto al cielo. Pablo dice aquí que no hay acepción de personas para con Dios, versículo 11. Y que la mera posesión de la ley de Dios, la ley de Moisés, no justificaba al judío, sino que él tenía que ser hacedor de la ley para ser justificado, versículo 21. Y por último, que la circuncisión, ellos confiaban mucho en ese acto, como un sello, como una garantía, como una prueba infalible de que ellos eran el pueblo de Dios. Pero dice Pablo que no les sería ni ventaja alguna. No habría ventaja alguna si no
guardaban la ley, versículo 25. Entonces, la pregunta del judío es, entonces, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Bueno, Romanos 3, del 1 al 4, la pregunta del judío sería, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Y hacen esta pregunta porque les parece que según esas afirmaciones de Pablo, los judíos no eran el pueblo especial de Dios. Y el ser hijos de Abraham no les daba ninguna ventaja, no valía nada. Pablo contesta en cuanto a la pregunta, ¿qué ventaja tiene el judío? Mucho. ¿Ventaja? Dice Pablo, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. La ley de Moisés era la palabra de Dios. ¡Qué bendición más importante! Hermanos y amigos, el simple hecho de tener nosotros la Biblia, la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, ¿ventaja? Claro que sí. Claro que sí. Una bendición pero tan importante. En el libro de Deuteronomio, capítulo 4, 7 al 8, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová, nuestro Dios, en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Y varios textos en la Biblia hablan de esa manera, dando tanta importancia a la mera posesión de la palabra de Dios. Ahora, entonces, los judíos en tantas cosas infieles, ¿qué efecto tendría eso sobre la fidelidad de Dios y las promesas de Dios? Pues dice Pablo, pues ¿qué? Si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Ahora, pues, algunos no aceptaron a Cristo como el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham. Muchos eran incrédulos. Por eso, la palabra de Dios fue anulada y Dios no cumplió sus promesas de ninguna manera. Aunque algunos judíos no aprovecharon la salvación que Cristo hizo posible, Dios sí cumplió sus promesas. Era fiel aunque algunos judíos eran incrédulos. Por eso dice, sea Dios veraz. Aunque todos los hombres sean mentirosos, sea Dios veraz. Compárese la promesa de Dios a Abraham con respecto a la tierra de Canaán. Es un estudio muy interesante, muy importante. Génesis 12, verso 7, a tu descendencia, dice Dios a Abraham, a tu descendencia daré esta tierra. Hablando de Canaán, hablando de la tierra de promesa. Pero como vemos en Números 14, del 21 al 24, dice Dios que todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han
irritado la verá. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Dios les dice enfáticamente que no me pueden acusar de no ser cumplidos con mis promesas. Leemos en Josué 23, 14, he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros. Todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Que Josué dice enfáticamente, no ha faltado nada de lo que Dios había prometido. Todas las buenas palabras cumplidas. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel sí entraba en la tierra de promesa, como Dios había dicho. Pero algunos eran temerosos, eran incrédulos. Números 14 y 11. Pero como Josué explica que su incredulidad no anulaba la promesa de Dios. Así también algunos rechazaron a Cristo. Mateo 23, 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Entonces pregunta, ¿la infidelidad de los judíos no causará que Dios ignore o descuide sus promesas a Israel? Claro que no. No, claro que no. Siendo infieles, eso no anuló la palabra de Dios con respecto a la salvación por medio del sacrificio de Cristo. Es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Él no hace promesas y luego deja de cumplirlas. Claro que no. Ok, aquí está el mero punto. Aquí está el punto clave. Dios hizo promesas muy, pero muy bellas, muy preciosas, muy importantes a los judíos, pero eran condicionales. Él nunca hizo promesas incondicionales. Él iba a cumplir todo lo que prometió, pero ellos tenían su parte. Ellos tenían su parte. El cumplimiento de las promesas de Dios dependía de la fe y la obediencia de los judíos a los requisitos sobre los cuales las promesas se basaban. Las promesas se basaban en algo. Ellos tenían que ser fieles al pacto. Y muchos de ellos no eran fieles y cayeron en el desierto. No pudieron heredar la tierra de promesa. Entonces, ¿cómo afecta el plan de Dios? ¿Cómo afecta el plan de Dios
infidelidad de los judíos. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, Pablo no dice todos, él dice algunos, aunque habían sido pueblo especial de Dios, no creyeron las promesas de Dios reveladas a Abraham y a los profetas acerca de Cristo y lo rechazaron. Entonces, ¿eso habrá hecho nula? ¿Habrá hecho nula la promesa de Dios? De ninguna manera. Aunque dice Pablo antes, bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. La conducta del hombre, aunque sea judío, no cambia el carácter de Dios. Sea Dios veraz, aunque todo judío sea mentiroso, al negar que Jesucristo es la prometida simiente de Abraham. Génesis 2 y 3, Gálatas 3, 16. La palabra de Dios es verdad y los hombres son mentirosos si sus enseñanzas y prácticas contradicen la palabra de Dios. Ahora, la Biblia enseña, por ejemplo, que hay un solo bautismo. Efesios 4, 5. ¿Qué es? ¿Qué es el un solo bautismo? Es la sepultura, Romanos 6, 4, del creyente penitente en agua, Hechos 8, 36, el eunuco, Hechos 10, 47, Cornelio, en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo, Mateo 28, 19, para el perdón de los pecados, Hechos 2, 38. Muchísimos religiosos, los que profesan ser iglesias, profesan ser cristianos, profesan ser hijos de Dios, pero muchísimos religiosos creen que la enseñanza de esta verdad es extremismo. Practiquen, por ejemplo, la aspersión o el rociamiento aún de infantes, que no es Biblia. Eso no es Biblia. No hay nada en la Biblia de bautizar a los infantes. Y es mentira decir que infantes nacen pecadores. Entonces, practican la aspersión, aunque obviamente la Biblia enseña la inmersión, o que el cuerpo sea sumergido en agua, sepultado como Cristo fue sepultado y luego resucitado a una vida nueva, porque ya quedó perdonado de sus pecados y justificado delante de Dios. Y dicen muchísimos sectarios, como bautistas y metodistas y quién sabe cuántos más, y dicen, no, el bautismo no, uno ya es salvo, ya es salvo por fe sola, y luego el bautismo, pues quién sabe, es como una figura, un símbolo, quién sabe qué. Y ellos no tienen Biblia. Ellos solamente hablan de su propia su propia ignorancia o su propio prejuicio de quién sabe qué, pero han abandonado la palabra de Dios. Entonces, ¿qué? Que Dios sea veraz. Lo que Dios dice
No cambia. Lo que los hombres hayan hecho, ¿eso cambia la Biblia? No. ¿Eso cambia la palabra de Dios? Nunca. Sea Dios veraz, aunque ellos todos sean mentirosos. La religión, la enseñanza, la práctica religiosa de millones de personas que profesan la religión de Cristo cambian la palabra de Dios. Imagínense, se atreven a cambiar la palabra de Cristo. Dice, no, pues Cristo no tiene razón. Él dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero eso no es cierto. No, eso no es correcto. Jesús no habla verdad. Y Pedro dice, arrepentíos, bautícese para perdón de pecados. El Espíritu Santo, él estaba lleno del Espíritu Santo y hablaba la palabra de Dios. Y la gente dice, no, Pedro está equivocado. No es así. Uno es salvo por la fe sola y luego pues ya se bautiza por quién sabe qué. Cambian la Biblia. ¿Y Dios cambia? ¿La palabra de Dios cambia? 1000 veces no. La Biblia enseña claramente que hay una sola iglesia. Recoja su Biblia, busque, usa concordancia, busque la palabra iglesia, comenzando allá cuando Jesús dice, edificaré mi iglesia. Y donde dice Pablo que Cristo compró con su sangre, compró la iglesia, Hechos 20:28. Lo que la Biblia dice, la Biblia habla de la iglesia de Cristo, la que Él compró con su sangre. ¿Y los hombres qué? No, pues hay muchas iglesias. Escoja la que le convenga. Sea Dios veraz, aunque todos los hombres mentirosos. La iglesia del Nuevo Testamento se identifica claramente. La Biblia habla de la iglesia que Cristo estableció, habla de la doctrina, el evangelio que los apóstoles predicaron. Describe el culto de la iglesia, lo que ellos hacen adorando a Dios y la organización de cada congregación y la obra de la iglesia. La Biblia habla, la Biblia explica, la Biblia revela. Pero los hombres no quieren lo que Dios enseña. No quieren lo que la Biblia dice. Prefieren otras cosas. Y esperan salvación basada en religiones humanas. Por favor. Es pura insensatez esperar que Dios les salve. Que Dios salve a los que le dan espaldas, los que no hacen caso a su palabra, no quieren volver a la Biblia, apegarse a la Biblia, hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. No. La gente quiere otra cosa. Hay que dar a la gente lo que ellos quieren. De otro modo ellos no vienen y no dan su diezmo y sus ofrendas. Religiones humanas. Pero la Biblia habla claramente acerca de la iglesia. Ahora, si algún error es enseñado por millones de hombres religiosos, hombres bien doctrinados, estudian por años y años y años y ellos son sacerdotes y son pastores y son famosos evangelistas y lo que ellos enseñan y practican así. Entonces, por eso llega a ser verdad.
y deja de ser error. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Lo que es popular gana y la Biblia pierde. Pero en el día de juicio, las ideas populares, ¿dónde le llevan? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amigos, escúcheme. Mucho cuidado de cómo hablan de los requisitos, mandamientos de Dios, de Cristo, los apóstoles inspirados, la Biblia. La Biblia habla y es palabra entendible. El plan de salvación, la iglesia, la vida cristiana, la Biblia habla. Y los que hacen burla del bautismo como requisito darán cuenta a Dios. La palabra de Dios nos dice que en la adoración a Dios es completamente espiritual. Juan 4:24, en espíritu y en verdad. Espiritual. Por ejemplo, lean los textos sobre el cantar himnos. Observando lo espiritual del mandamiento. Efesios 5:19 y Colosenses 3:16 y 17. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre o por la autoridad del Señor Jesús. Y dice que al cantar enseñamos, adoramos a Dios, enseñamos, amonestamos unos a otros. Es acto espiritual. No es para diversión. No es para atraer a la gente. Desde luego, la gente le gusta mucho música del órgano y de la guitarra, del acordeón. Yo también, a mí me gustan. A mí me gustan, pero no caben en el culto a Dios. Dios no lo quiere. Él quiere cantos. Él quiere la expresión de la boca que es del corazón. El instrumento que Dios quiere es el instrumento de corazón. Así lo dice. Haciendo melodía en su corazón. Es lo que Dios quiere. Él no quiere el ruido de los instrumentos. Y luego los hombres dicen, no, pues hay que pagar el diezmo, hay que pagar el diezmo. Y los pastores hablan mucho del diezmo. Ellos no tienen Biblia para eso. Esa es la ley de Moisés. No hay nada en la enseñanza de Cristo para la iglesia. Dice ofrenda, según Dios le haya prosperado. No dice cuota, no dice porcentaje, no dice nada de diezmo. Según Dios le haya prosperado, ofrendar. Es lo que Dios quiere. Así un culto completamente espiritual. Cantar himnos, predicar la palabra, no predicar experiencias y cuentos y fábulas y todo. No, la palabra de Dios es lo que salva, es lo que edifica. Es lo que hacemos para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Luego la ofrenda, la oración, la enseñanza. Y estamos de esta manera adorando en espíritu y en verdad. Es lo que Dios quiere. Y las muchas otras cosas que se llaman adoración son simplemente actividades para el entretenimiento de la gente. Bueno, la lista
es muy larga. Pero cualquier cosa que contradiga la palabra de Dios, la confianza de la gente en enseñanzas humanas, opiniones humanas, prácticas religiosas humanas y, bueno, sin fin. Todo eso no agrada a Dios. Y sea Dios veraz, aunque todos los hombres mentirosos. Amigos, espero que piensen mucho en este texto, en Romanos 2. Porque la confianza de los judíos no tenía base. Y la confianza de millones, hoy en día, la confianza de millones en cuanto a lo que practican religiosamente no es Biblia. Simplemente no es Biblia. Un niño buscando su Biblia, si busca aquellas prácticas, no los haya. Nombres de iglesias no están. Enseñanza de las iglesias muy desviada. Culto diferente. En fin. Pero dice Cristo en Mateo 7, 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y, hermanos, amigos, esa voluntad está revelada en la Biblia, la palabra de Dios. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Imagínense, tantos religiosos, pastores, evangelistas, sacerdotes, en el día de juicio, diciendo, Señor, mira, Señor, lo que hemos hecho en tu nombre. Y dice Cristo, pues jamás os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. Y esta palabra significa obrar sin ley. Sin ley, sin la palabra de Dios. Por favor, mediten mucho sobre lo que Pablo dice aquí a los judíos, porque es muy aplicable hoy en día. Muchas gracias.